¿Vieron? Ya, comenzamos entonces. Lo que vamos a ver es interpolación y aproximación de funciones, ¿ya? Lo primero que vamos a ver en este apunte es la interpolación de Lagrange. En la próxima clase vamos a ver otra fórmula de interpolación. ¿Cuál es el sentido de lo que nosotros vamos a comenzar a hacer? Es la siguiente, por ejemplo, a ver, así se los voy a hacer un monito. Es la siguiente. Me perdió mi lápiz digital. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces vamos a ir un poquito a la pizarra. Ya. Fíjense en lo siguiente. Nosotros vamos a partir con algunos puntos. Se supone que en cualquier tipo de investigación, por ejemplo, uno puede recopilar puntos. Un X sub 0 y sub 0, un X sub 1 y sub 1, un X sub 2 y sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hasta un X sub n, y sub n. Que no es otra cosa más que puntos en el espacio que uno va a ir, que uno va recopilando. Esta es información, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que este es el X sub 0 y este es el X sub n, ¿ya? Entonces se supone que solo uno va a tener un conjunto de datos, ¿ya? Entonces la idea, por ejemplo, este I sub 0 es aproximadamente f evaluado en X sub 0, este es f evaluado en X sub 1, este es f evaluado en X sub n. Hay una cierta función que nosotros desconocemos que modela, por ejemplo, esta situación, que al X sub 0 lo manda al I sub 0, al X sub 1 lo manda al I sub 1, etcétera, etcétera. Normalmente, si nosotros desconocemos la función, pero nosotros en un estudio necesitamos trabajar con la función, claramente si desconocemos la función que cumple que al X sub 0 lo manda al I sub 0, al X sub 1 lo manda al I sub 1, etcétera, etcétera, y nosotros no la conocemos, lo que nosotros vamos a buscar es un polinomio de grado n, que vamos a llamar P sub n de x, que es un polinomio que cumple con la gracia de que P sub n de X sub 0 nos da el I sub 0. P sub n evaluado en X sub 1 nos da el I sub 1, etcétera, etcétera. P sub n evaluado en X sub n nos da el I sub n. O sea, este polinomio, que es un polinomio de grado n, cumple con la gracia de que efectivamente satisface que también estos puntitos pertenecen a la gráfica del polinomio. O sea, en el fondo, satisface estos valores que están acá, que al X sub 0 lo manda I sub 0, al X1 al Y1, etcétera, etcétera. Entonces, pero ojo, que este polinomio P sub n de x va a ser un polinomio de la forma a sub n, x elevado a n, x elevado a n, a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, más a sub 1 por x, más a sub 0. Este polinomio, dado que cumple con la misma condición que cumple la función f, se va a aparecer, lo podemos aproximar, o sea, el P sub n de x va a ser más o menos como la f de x, es una aproximación a la función f de x, pero es una que tiene un comportamiento entre x sub 0 y x sub n parecido al de la función, pero no es la función, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a aproximar esto a través de un polinomio P sub n de x, pero que no es la función. Entonces cuando nosotros necesitemos trabajar con la función, lo que vamos a hacer, en el fondo vamos a trabajar con el polinomio que aproxima a la función para los valores de x que están entre x sub 0 y x sub n. Por eso este polinomio se llama polinomio interpolador, porque en el fondo nosotros podríamos tomar un puntito que está acá, que no sea ni el x sub 0, ni el x sub 1, ni el x sub n, sea un x cualquiera, y podríamos calcular de manera aproximada el valor de la función en ese punto. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo nosotros podríamos decir aproximadamente cuánto vale la imagen de este x considerando este polinomio interpolador, que se comporta de manera similar a la función f en este intervalo.
Se llama polinomio interpolador porque solamente, entre comillas, nosotros podríamos aproximar los valores de la función para valores que están entre x sub 0 y x sub n, pero nadie podría tomar un x por acá afuera y decir, ya, entonces usemos el mismo polinomio para aproximar para este que está acá afuera. No, ni para uno que esté a la derecha, ni para un valor que esté a la izquierda de los puntos con los cuales nosotros estamos trabajando. Por eso solamente interpola, no extrapola. ¿De acuerdo? Ya, esta es una pequeña introducción y ahora vamos a volver con el apunte. Bien, la gran ventaja de aproximar una información discreta o funciones complejas con funciones analíticas sencillas, que en este caso son polinomios, radica la mayor facilidad de evaluación y manipulación. Claramente un polinomio nosotros lo podemos derivar e integrar de manera mucho más sencilla que una función que involucre logaritmos, trigonometría y cosas más extrañas. Por lo tanto, es mucho más fácil el manejo cuando trabajamos con polinomios. Las funciones de aproximación se obtienen por combinaciones lineales de elementos de familias de funciones denominadas elementales. En general van a tener esta forma que aparece acá, donde el a sub i, estas que están acá, son constantes, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a trabajar con un polinomio de esta forma. Se fijan en el mismo p sub n de x que definimos antes, con la única diferencia que aquí está escrito desde de grado menor a mayor, ¿ya? El grupo conocido como funciones de Fourier, por ejemplo, estas funciones que, fíjense que estas funciones, las funciones trigonométricas, seno de x, coseno de x, seno de 2x, coseno de 2x, seno de 3x, si uno las combinara linealmente, aparece una función de este estilo, ¿ya? También vamos a trabajar con exponenciales y una combinación de ellas. A ver, lo primero es una cosa de tipo teórico, que dice relación con la existencia y unicidad de un polinomio interpolante, porque nosotros vamos a hablar ahora de algunos métodos para encontrar estos polinomios interpolantes, estos polinomios de interpolación, pero lo primero que vamos a ver es ver un teorema que nos garantiza la existencia de ese polinomio que nosotros andamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema de existencia y unicidad del polinomio interpolante nos dice lo siguiente: dados n más 1 puntos, x sub 0, f evaluado en x sub 0, que sería un punto, x sub 1, f evaluado en x sub 1, puntitos, puntitos, hasta x sub n, f evaluado en x sub n, ¿se fijan que son n más 1 puntos? ¿Sí? De R2, con x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, números distintos, entonces existe un único polinomio, p sub n de x, que tiene esta forma, de grado menor o igual que n, que interpola a los puntos dados. Es decir, lo que les mostré en la pizarra, que p sub n de cada uno de los x sub k es lo mismo que vale f evaluado en x sub k. O sea que este p sub n de al x sub 0 lo manda a este número. Al x sub 1 lo manda a este mismo número, y el x sub n lo manda a este mismo número. Una forma de encontrar el polinomio interpolante es resolviendo un sistema de n más 1 ecuaciones lineales. ¿Cuáles serían esas n más 1 ecuaciones lineales? La primera sería p sub n evaluado en x. Se supone que estos nodos que están acá, que son valores dados, son números conocidos, o sea, el x sub 0 yo se los entrego, digamos. El x sub 0 es un número conocido, el f evaluado en x sub 0 también es un número conocido, por lo tanto este punto es conocido, este otro también es conocido. Luego uno podría escribir cuáles serían las n más 1 décimas ecuaciones que uno tendría que resolver para encontrar exactamente cuál es este polinomio. Serían estas, ¿no es cierto? Que el p sub n evaluado en x sub 0 va a ser igual al i sub 0. Acuérdense que el i sub 0 es este que está acá, f evaluado en x sub 0. Que p sub n evaluado en x sub 1 va a ser igual a i sub 1, etcétera, etcétera, y que p sub n evaluado en el x sub n nos da i sub n. Estas que están acá es un sistema de n más 1 ecuaciones, y que contempla ¿cuántas incógnitas? Las incógnitas para que nosotros podamos determinar este polinomio que está acá son los coeficientes, el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, hasta el a sub n. Entonces, si acá tenemos un sistema de n más 1 ecuaciones, donde aparecen n más 1 incógnita, fíjense que está el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, lo vamos a poder resolver. Entonces, esta es una manera para poder encontrar de manera explícita cuál es este polinomio interpolador.
¿Ok? Ya. Entonces, vamos a ver primero cómo vamos a encontrar estos coeficientes a sub 0, a sub 1, etcétera, en el método para poder encontrar el polinomio interpolador de Lagrange. Ya. Primero, partimos de una función desconocida f de x dada en forma tabular, o sea, en el fondo donde conocemos puntitos que pertenecen a la gráfica de esta función, y se asume que un polinomio de primer grado puede escribirse de esta forma, de primer grado. Fíjense, estamos hablando de un polinomio de la forma de primer grado, sería un p sub 1 de x que va a ser una sub 0 más a sub 1 por x, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, en este caso particular, para no usar las mismas letras que aparecen abajo, porque van a ser otro b sub 0 más b sub 1 por x. Esto es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿cuál sería la estructura o la forma que adquiere este polinomio de grado 1? Va a ser p sub 1 de x, me gusta ponerle mi grado acá abajo, p sub 1 de x va a ser a sub 0 por x menos x sub 1 más a sub 1 por x menos x sub 0. Fíjense acá en un detalle. ¿Por qué este polinomio cumple con las condiciones que nosotros queremos? Se supone que si es de grado 1 es porque nosotros tenemos x sub 0, f de x sub 0 y x sub 1, f evaluado en x sub 1. Si nosotros estamos encontrando un p sub n de x, necesitamos ¿cuántos nodos? ¿Cuántos puntos? N más 1 puntos para encontrar un polinomio de grado n. Por lo tanto, en este caso, si nosotros estamos hablando de un polinomio de grado 1, ¿cuántos puntos necesitamos? 2 puntos, que serían estos que están acá. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos conocer 2 puntos. Es 1 más, si es de grado 1, es 1 más 1, que sería 2. Si es de grado n, es n más 1, n más 1 punto. En este caso, conociendo estos 2 puntos, si ustedes se fijan, ¿qué gracia tendría que cumplir este polinomio? Este polinomio tiene que ser tal que, mira, aquí voy a ponerle 1 porque es de grado 1, p sub 1 evaluado en x sub 0, ¿cuánto nos tendría que dar? F de x sub 0. El polinomio, si toma este, tiene que mandarlo a este mismo número. Y este polinomio, evaluado en x sub 1, nos tiene que mandar al f de x sub 1, ¿cierto? Fíjense en este polinomio. ¿Cuánto sería p evaluado en x sub 0? En x sub 0, este término, al reemplazar la x, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo, estamos poniendo un x sub 0 ahí, un x sub 0 ahí, y un x sub 0 acá, ¿cierto? P evaluado en x sub 0 va a ser igual a sub 0 por x menos x sub 0. Y este término se va a x sub 0 menos x sub 0, nos queda 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, P evaluado en x sub 0, ahora voy a borrar un poquito acá al lado. Fíjense, P evaluado en x sub 0 va a ser igual a sub 0 por x sub 0 menos x sub 1. ¿Sí? ¿Se fijan? P evaluado en x sub 0 es a sub 0 por x sub 0 menos x sub 1. De acá, si ustedes se fijan, nosotros ¿qué vamos a tener? Nosotros sabemos que ¿cuánto debe valer P evaluado en x sub 0? Aquí está. Es F evaluado en x sub 0. ¿Cierto? Por lo tanto, de acá, ¿cuánto vale la sub 0? Va a ser igual a F evaluado en x sub 0 partido por x sub 0 menos x sub 1. Acordémonos que los x sub i son distintos entre ellos, por lo tanto este denominador es distinto de 0. ¿Ya? Y ese es el valor de a sub 0, que es el que aparece acá. ¿Se fijan? ¿Ya?
Entonces, usando de manera generalizada el mismo procedimiento, nosotros vamos a obtener el A sub 0, vamos a obtener el A sub 1, etcétera, etcétera, hasta el último, ¿ya? En el caso particular, la deducción de acá se hace solamente porque estamos buscando un polinomio de grado 1. Entonces, el A sub 0 ya tenemos este coeficiente. Me interesa que ustedes comprendan que estos valores son valores conocidos. El X sub 0 uno sabe cuánto vale, porque yo se los entrego en el enunciado. Conocemos el X sub 1, conocemos la función evaluada en X sub 0. Lo mismo por lo tanto, nuestro polinomio va a ser el A sub 0, que es este, por X menos X sub 1, más el A sub 1 por X menos X sub 0. Ahora nosotros podríamos escribir esto de manera abreviada. ¿Cómo? Fíjense que este término X menos X sub 1 partido por X sub 0 menos X sub 1 lo vamos a llamar como L sub 0. Y L sub 1 va a ser X menos X sub 0 partido por X1 menos X sub 0. Fíjense la forma de estos numeritos, de estos coeficientes, de estas expresiones. El L sub, para que se comprenda la notación, el L sub 0 de X, en el fondo, nosotros teníamos que, perdón, déjenme escribirlo de nuevo. Nosotros teníamos en el contexto de el X sub 0, f evaluado en X sub 0, y el X sub 1, f evaluado en X sub 1. Estos eran los datos de este ejercicio. Entonces, para encontrar este polinomio, esta estructura que en el fondo es este que está acá, fíjense que simplemente es X menos el X sub 1, en el L sub 0 es X sub 0 menos X sub 1. El nodo que nos da menos el otro nodo, el X sub 0 menos X sub 1. Y arriba lo único que hay que hacer, en vez del X sub 0, que va a corresponder a este subíndice, ponemos X. Entonces el L sub 0 de X va a ser X sub 0 menos X1, y arriba lo mismo, pero en vez del X sub 0 ponemos la variable X. ¿Y qué pasa con el L sub 1 de X? En el denominador va a ser X sub 1 menos X sub 0, y arriba lo mismo, cambiando el X sub 1, que tiene que ver con ese 1, por la X. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es la estructura que tiene el polinomio interpolador de Lagrange cuando se nos entregan dos nodos. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a generalizar de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que un polinomio, un P sub 2 de X, si fuera esto de grado 2, fíjense, para encontrar el P sub 2 de X, nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos tener ¿cuántos puntos? 3 puntos. Tenemos, el X sub 0, el X sub 0, f de X sub 0, o el Y sub 0, el X sub 1, f evaluado en X sub 1, y el X sub 2, f evaluado en X sub 2, ¿cierto? Estos valores son dados, por lo tanto simplemente nosotros acá vamos a tener un P sub 2 de X, va a tener esta estructura, A sub 0 por X menos X sub 1, X menos X sub 2, más A sub 1 por X menos X0. Se fijan por los otros, A sub 1 no aparece acá el X sub 1, y el A sub 2 por X menos X sub 0 por X menos X sub 1. Y de la misma manera vamos a obtener el A sub 0, el A sub 1 y el A sub 2. Ya. Ahora, vamos a ver directamente el polinomio general. Esta es la fórmula del polinomio interpolador de Newton. Este que está acá corresponde a la fórmula del polinomio interpolador de Newton. Entonces vamos a tener que P sub n de X va a ser igual a L sub 0 de X
por f evaluado en x sub 0, más L sub 1 de x por f evaluado en x sub 1, más puntitos, puntitos, hasta L sub n de x por f evaluado en x sub n. Donde el L sub 0 de x, el L sub i de x, donde el L sub n de x, ¿qué estructura va a tener? Va a tener la siguiente estructura. Acá abajo, fíjense ustedes que para obtener el polinomio de grado n, nosotros necesitamos tener x sub 0, f evaluado en x sub 0. El x sub 1, f evaluado en x sub 1. El x sub 2, f evaluado en x sub 2. Puntitos, puntitos, puntitos. El último, el x sub n menos f evaluado en x sub n.